Hola, mi gente hermosa de Sanaré. Estamos otro día aquí para ustedes, para poderlos contribuir con mucha información, para que expandan su conciencia en muchos temas importantes. Y creo que este es mucho de interés para ustedes porque creo que todos estamos siempre queriendo de eso más y siempre más, que es el tema del dinero. Y tengo a un colega muy valioso para mí que tiene mucho conocimiento de este tema y nos puede dar mucha información de cómo está esta situación del dinero hoy y cómo podemos cambiar muchas perspectivas a través de una técnica maravillosa que yo he conocido y que yo le doy a mis pacientes. Se llama salud cuántica. Y está aquí César Díaz de León. ¿Cómo estás, César? Hola, Sofía, mucho gusto. Gracias por invitarme. No, hombre, estoy feliz de que estés aquí. Ajá, un poco nervioso, digamos, es la primera vez que hago un ejercicio como este. Me Digamos, encanta que vengas. justo estaba pensando cómo llegué aquí, ¿no? Y un poco como contarte cómo la historia, como una historia. Yo, Sí, platícame. pues originalmente, pues yo como cualquier persona quería hacer mi carrera profesional y abrirme éxito en el mundo de los negocios. Entonces empecé a estudiar administración de empresas y luego de repente me empezó a estar el gusanito del desarrollo humano, ¿no? Sí. De qué es de lo que se trata. Entonces, pues desde ahí, ya sabes, empecé a estudiar todo lo que estuviera Miles de cursos moda, y diplomados que tiene, certificaciones, es una expertaza. programación Desarrollo humano. neurolingüística, constelaciones familiares. Después hice una maestría en desarrollo humano. Ok. Tengo estudios ahí de desarrollo humano y bueno, seguí un poco como en la búsqueda esto de, bueno, tiene que haber algo más que levantarse todos los días, ir a una oficina a trabajar y luchar por ser el número uno de la oficina. Ok. Entonces, pues ahí en esta búsqueda, luego estudié un poco de budismo y un buen día me invitaron a una sesión de salud cuántica, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? Ajá. ¿Hace cuántos años? Hace 5 años más o menos, Ok. 4 o 5 años. Ajá. Y tuve la primera sesión y la verdad es que fue algo como que no sabría cómo en ese momento no sabía cómo Ajá, no se sabe explicártelo. ni cómo explicar, Dices, ¿qué ¿verdad? Yo pasó? también. ¿No? O sea, ¿qué dices? ¿Qué fue esto? Sí. Pero dije, quiero saber más. Fui a un taller y pues de repente muchas de las creencias y de la manera de cómo tenía de ver la vida cambió de un Ok. momento a otro como de magia. Oye, ¿y cómo cambió tu punto de vista o tus creencias acerca del dinero con salud cuántica? Fíjate que en realidad, aunque nunca fue mi tema, o sea, es decir, Ok. yo no, como ves justo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Es decir, ahora parece que está como muy mezclado el tema de la conciencia con el tema del Sí, dinero, ¿no? sí. Antes, al principio, pues estaba como muy separado lo que eran temas de desarrollo humano. Platícame de la pirámide. Platicábamos, ¿no? Hace un momento, Sí. es decir, a Maslow decía, tienes tus necesidades básicas, Sí. luego tienes tus necesidades intelectuales, de pertenencia, y hasta arriba está la parte de espiritual o de conciencia, diría yo, Ajá, más que sí. espiritual. Y pues ahora un poco como que esa pirámide está como media revuelta entre tantas gentes y Sí. entre tantas opiniones que hay Ajá. acerca de esto, de cómo se maneja el dinero, ¿no? Entonces, me certifiqué como terapeuta de salud cuántica, ¿no? Hay ciertas técnicas y ciertas sesiones que como tú bien dices, manejas. Y básicamente, pues en el tema a donde estoy ahora, el tema del dinero, no es únicamente un tema de dinero, ¿no? O sea, el Exacto. tema de dinero es solo un medio de intercambio y parecería que la gente está como muy enfocada en que la solución a todos sus problemas es tener Es el dinero. dinero. Y es muy chistoso porque hay un estudio que se hizo en Japón con los millonarios más importantes y entonces los entrevistaba, llegaba el entrevistador y le decía, oye, ¿qué se siente ser millonario? Y dice, no, yo no soy millonario, ¿no? Millonario es el que tiene 5 aviones. Claro. Ok. Van y entrevistan Oye, al que tiene 5 nunca es aviones. suficiente. Nunca es suficiente. Siempre es más, ¿no? O sea, siempre te hace falta más. Claro. Y entrevistan al que tiene 5 aviones y quiere el Sí. que tiene 7 y el que tiene 8, ¿no? Y entonces se ha convertido como en una carrera, una búsqueda por el dinero, solamente por el hecho del dinero. Y generalmente da lo que genera es mucho más un sentimiento o un sentido de carencia. Ajá. Es Y de decir, insuficiencia. y de insuficiencia Qué y de horror. que no hay y lo que pasa. Sí. Entonces, la visión de salud cuántica es completamente distinta porque lo que tenemos, hablamos mucho más del flujo, ¿no? Sí. Es decir, de esta confianza en que todo lo que tú necesitas al vivirte como un ser experimental, y me refiero a un ser experimental, con que lo único que vienes a este mundo es a vivir experiencias, Exacto. tengas todo lo que necesites para
vivir las experiencias que tú quieres vivir, ¿no? Y que quieres hacerlo. Pero a veces, como dice Carlos Arco, el creador de la técnica de salud cuántica, que dice, se la pasan preocupados por el dinero, Así nada es. más, y lo que yo quiero con esto es que entiendan, que disfruten esta experiencia humana que tienen Ujú. y quítense de esa relevancia que le dan para darle relevancia a lo importante. O sea, lo importante es elevar tu conciencia, ¿no? Así es, en el budismo le llamaban objetos de felicidad temporal, ¿no? Entonces Ok. imagínate que yo llego y estoy obsesionado con que quiero un coche, entonces primero lo hago todo lo posible, se me da, pues, amplío mi conciencia, lo que sea, la técnica que tú utilices, Ajá. y al final tienes el coche. Sí. Pero luego estás enojado porque hay que pagar mensualidades del coche, Y o el porque hay que seguro. pagar el seguro y todo lo que cuesta. Y la Entonces, gasolina. aquello que te causó felicidad, pues después te va a causar Sí. alguna otro inconveniente, ¿no? Entonces, ni disfrutas Sí. como el proceso creativo, ni el proceso de conciencia o de entender qué es eso, o sea, justo la relevancia que le damos a las cosas, ¿no? Lo que hablamos, la base de creación de este estado de abundancia y de flujo tiene que ver con el saber tu necesidad, es decir, cuál es la necesidad que realmente te está llevando a crear esta necesidad, y si puedes cambiar Ok. tu necesidad, puedes crear necesidades conscientes, Ajá. y eso va a hacer que se den de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces está, O digamos, sea, como me estás diciendo que yo necesito generar una necesidad para que se genere el flujo para tener ese dinero, para cubrir esa necesidad. Es decir, siempre tenemos necesidades, Pero inconscientes. inconscientes. Claro. El tema aquí es la conciencia, por eso es Exacto. precisamente donde se da el giro, ¿no? Es decir, mientras más consciente seas tú de tus necesidades, es mucho más fácil que tus necesidades las hagas conscientes, y entonces sea una experiencia mucho más fluida. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor una persona que vive carencia tiene la necesidad de atención, ¿ok? Ok. Y la atención le genera una experiencia con la que la persona está familiarizada, con le gusta, no la vamos a Pues catalogar con sus como heridas que tenga, que algo necesita eso. Ajá, necesita eso. Entonces, siempre se va a estar generando carencia porque a lo mejor su necesidad tiene que ver más con sentirse apoyada, sentirse respaldada por esa persona. Entonces, claro. sabe que cuando esa necesidad se cubra, eso que necesita no se va a dar. Ok. Si realmente tienes una necesidad de algo, ¿no? Y es un ejemplo que utilizamos mucho en salud cuántica, es si yo te digo, necesito 500,000 pesos para mañana, probablemente me vas a decir, no puedo, ¿no? ¿De Claro. dónde los saco? No los tengo. Sí. O si los tengo, no sé. Pero si te digo, si no conseguimos 500,000 pesos para mañana para la operación de tu hijo, tú Se los vas a muere. conseguir. Ajá, claro. ¿No? Esa es la justificación. Esa es la justa, entonces. exactamente. Ujú. Entonces, es justamente lo que hay que hacer es entender nuestras necesidades, y ese tiene que ver con un proceso de conciencia. De hecho, en salud cuántica, la falta de abundancia se reconoce como un estado no natural, es decir, nuestro estado natural de ser. Porque lo bloqueamos, César, ¿o qué pasa? Sí, por la información que tenemos sobre esa circunstancia. Salud cuántica, en lo que se habla del mundo de lo manifiesto y de lo no manifiesto. Todo lo que tú estás viviendo ya está dentro del mundo de lo manifiesto. De lo material. Ajá. Pero antes, para que eso se manifestara, tuvo que haber cierta información que te llevó a elegir esta manifestación, que es lo que tú estás viendo, y que además en este materialismo en el que vivimos, creemos que lo único que existe es lo que vemos, cuando tú sabes que el mayor porcentaje de de lo que hay en el mundo es vacío, ¿no? Sí. Es algo que no existe. Sí. Entonces, por ejemplo, en la física, y esto es ciencia, no es Sí. no es No es fumadera. no es sí, no son vendedores de humo, ¿no? Como dicen. Por ejemplo, la física tradicional dice, si voy a ir de aquí a la esquina, ¿cuántos pasos tengo que dar? Ajá. Ok. Y mide todas esas partes, la fuerza, lo que tengo que caminar, ¿no? Eso mide la física tradicional. La física cuántica mide todo lo que no se está viendo para que esos pasos se den, ¿no? Es decir, lo que no es visible. Sí. Entonces, todo lo que no es visible también existe, aunque no lo estés viendo. Ajá. Aunque no esté materializado. Aunque no esté materializado, correcto. Ok. Ajá. Me refiero a ver con precisamente Ajá. este proceso que tú dices de la materialización, Ajá, ¿no? ajá. Entonces,
Por ejemplo, las emociones ya es algo manifiesto, ¿ok? Es decir, en la física cuántica existe una Sofía feliz, una Sofía triste, una Sofía con todas las posibilidades de Sofía que se pueda crear, pero tú eliges una Sofía preocupada por el dinero, por ejemplo, y eso crea un estado vibratorio, ¿ok? Ese estado vibratorio va a hacer que tu atención esté focalizada únicamente en todo aquello que es correspondiente a ese estado vibratorio. ¿Y qué va a generar? Va a generar Carencia. Carencia, ¿no? Si este es el sentido de lo que está haciendo. Entonces, la mayoría de las veces estamos queriendo resolver sobre lo que ya está manifiesto, pero eso ya está creado, eso ya no se puede modificar. La física cuántica y salud cuántica de lo que habla es de las posibilidades. Las infinitas posibilidades maravillosas. Entonces, lo que puedes hacer, lo que tienes que hacer es regresar a reconocer la información que creó esta realidad que hoy tú estás viendo y que no te gusta, y desde ahí poder volver a elegir. Pero esa información te refieres que es la conciencia. En realidad tiene que ver mucho más que con la conciencia. Es decir, la información tiene que ver incluso con lo que recibimos de nuestros padres, de la historia, de la religión, de la sociedad. ¿Y eso no está en el subconsciente? El subconsciente, en realidad no hablamos tanto del consciente y subconsciente, sino hablamos más bien como de la conciencia, la fuente donde está toda la información, ¿no? Es una selección de los aspectos de la conciencia. Hoy estamos viviendo una época en donde se le da mucho peso a la mente, ¿no? Es decir, todo lo queremos resolver únicamente desde la mente, y la mente es una parte del todo. No lo es el todo. ¿Pero a dónde te tienes que ir entonces para transformar? En salud cuántica hablamos de hacer una transición del Homo sapiens, es decir, de una persona que sabe a una persona que es consciente. Hablamos del Homo consciensus. Y digamos que pues eso es en lo que hay que trabajarlo, desde cualquier aspecto que la persona está experimentando y que no le gusta, y que lo puede hacer a crear con mucha más facilidad que con la información que ha seleccionado para crear su realidad. Pero entonces, si yo me la paso de víctima o de carente y preocupada nomás por el dinero, lo único que voy a generar es carencia. O sea, entonces, yo solita me limito a la creación que estoy haciendo con mi información para vivir una realidad. Es que aquí hay que hablar de la correspondencia, ¿ok? Entonces, tú en tu espacio de ser parte del todo, tú eliges experiencias correspondientes a la información que tú tienes. Entonces, si yo pienso que va a ser difícil, Claro. porque no hay otra alternativa, y además voy a tratar de decir, pues claro, es difícil, mira, ves, aquí tengo la prueba, ¿no? O sea, es decir, como una especie de profecía cumplida, o ese tipo de cosas. La verdad es que la mayoría de nuestras necesidades son inconscientes, es decir, un pensamiento ya es algo manifiesto. En salud cuántica vamos antes de que se generen los pensamientos. Es por lo que de repente eso parece como mágico, ¿no? Y dices, ¿cómo este pensamiento que antes tenía como obsesiva y que estaba todo el tiempo conmigo, pues de repente ya no está, ya cambió, y no te das cuenta. Esa es la magia, ¿no? Esto es precisamente lo más que hace verdad, Carlos Arco. Carlos Arco, mis respetos por todo lo que ha creado. Y sí, se ha hecho, el trabajo que se ha hecho es impresionante, ¿no? Hay muchísima información disponible. Sí, ahí en YouTube busquen Carlos Arco, Salud Cuántica, y miles de videos y de información sobre el tema que tú quieras, que te puedas imaginar, del dinero, de la abundancia, de las relaciones, de la necesidad de crear conflictos, de cómo dormir bien, ¿no? Y hay ejercicios y meditaciones. También otra parte muy importante que ha hecho Carlos, porque luego a veces esto es como un poco difícil de explicar, sobre todo porque va a pasar por el filtro de la mente, y la mente y la personalidad van a tratar de defenderse y de decir, esto es tiene como esta parte como de vendedores de humo, ¿no? Como te dices, retratas de espejitos y están haciendo, pero realmente funciona. O sea, si tú lo haces. Y lo que haces con salud cuántica es que creas un estilo de vida en donde no es únicamente, claro que hay talleres, que hay música, hay un montón de herramientas. Que te elevan muchísimo la frecuencia vibratoria. Pero es básicamente
que esto se convierta en tu estilo de vida, ¿no? Que no estés todo el tiempo pensando en este tipo de cosas, sino que vayas viviendo el momento presente y vas resolviendo cada circunstancia y vas creando y vas manifestando y eligiendo realmente la vida que tú quieres Que vivir, tú ¿no? quieres, pero ¿sabes qué, César? De verdad, nosotros solitos nos limitamos. Justo te acabas de dar en el clavo. ¿Verdad? Carlos Arco siempre Sí. dice, en la vida vas a manifestar lo que te permitas manifestarte, ¿no? Claro, pero a ver, yo quiero un avión ahorita. Ajá. O sea, yo voy a trabajar en mi conciencia para tenerla elevada, yo quiero un avión. Ajá. Te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho utilizar porque creo que luego a Tiene veces que ver con eso. utilizamos el filtro, ¿no? Alguna vez alguna compañera estaba necesitaba cambiar su equipo, ¿no? Y entonces estaba pidiéndome mucho que le ayudara con el tema de cómo podía hacer para manifestarse un nuevo equipo, porque además quería uno de alta gama, Ok. no era económico. Entonces yo le decía, ¿cuál es tu necesidad de cambiar teléfono? Y entonces me decía, es que el teléfono no sirve, ya falla, no funciona. Bla. Entonces, ok, ¿cómo puedes convertir eso en una necesidad consciente? Ok. ¿Ok? Ajá. ¿Cuál es la necesidad consciente? ¿Para qué te va a servir el teléfono? Y entonces si tú dices, es a través del teléfono donde voy a poder dar sesiones a distancia, donde un equipo de alta gama, Ok. Lo necesito para lo esto. necesito, o sea, pero además, si la necesidad incluye mucho más personas o hay un beneficio mucho más para más personas, Ok. eso lo potencializa. Guau. Sí, Fue rápido. increíble porque le dije, trabaja en eso, ¿no? Permítetelo. Permítete en decir, oye, pues sí, quiero llegar a más personas, quiero facilitarle. A ver, un poco, ahora te digo, ahora estás haciendo un podcast, ¿no? ¿Cuál Sí. fue tu necesidad de hacer en un podcast? Y entonces Ajá. encuentras el mejor lugar, encuentras las Ajá. mejores instalaciones, Sí, todo se fue dando. se fue dando, ¿no? Que esto es lo que hace como salud cuántica. Exacto. Cuando encuentras verdaderamente la necesidad. Lo que pasó en este caso del teléfono es que me marcó y me dijo, es como increíble, me acaban de hablar directamente de la compañía de teléfonos, Wow. decirme que tengo una promoción. Pero claro, el sustento era no tengo dinero. Pero espérate, yo te tengo que decir algo. A veces tenemos, no, o sea, queremos un carro nuevo, ¿no? Pero pues no, yo cómo voy a poder ahorita crear un carro de lujo, güey. No, está imposible. No tengo dinero, no puedo. Pero ¿qué crees? Chocaste y te pudieron conseguir un carro con una oferta con del carro que tú querías. Tuviste generar inconscientemente esta necesidad, Ajá. pero sin armonía. Eso que hablas es la justificación. Ajá. Justo lo que dices, por eso hablamos de las mejores justificaciones. Exacto. Y sí ha pasado, alguna vez me pasó después de algún taller de alguien que habló de la necesidad de cambiar carro, y choca, ¿no? Sí, sí. Y es pérdida total. Sí. ¿No? Entonces dices, oye, pues si Dices, querías ¿cómo? cambiar el carro, hubieras No trabajado. más, elígelo y ya, ¿no? Y trabajar en mejores justificaciones, Exacto. ¿no? Hablamos esto Sí. de las mejores Pero justificaciones. entonces para eso necesitamos esa Para eso conciencia. necesitas este trabajo de conciencia y de entender, porque, a ver, cuando yo digo, vamos a pensar en irnos de viaje a Chicago, ¿no? Al próximo Ajá. taller. Ajá. No tengo dinero, Ajá. ¿no? Entonces, Sí, ahí sí. lo que hace inmediatamente es la información que tú tienes, se hace presente y ¿Y crea ya? la limitación. Entonces, si trabajamos un poco más en la necesidad de, oye, vas a ir a este taller, vas a ser en Chicago, vas a recibir esta información, Exacto. lo que estás, Vas a contribuir a vas muchos, contribuir ¿no? a muchos, entonces la necesidad va creciendo, ¿ok? Y en este tema de esta necesidad que va creciendo, pues vas tratando de buscar las mejores justificaciones. Pero César, Ajá. si yo te vuelvo a repetir, yo quiero un avión, Ajá. es mi pregunta. No tiene un sustento. ¿Para qué? Explícame eso. Yo te preguntaría, ¿para qué quieres un avión? Ok, para transportar a mi familia. ¿Ok? De viajes, ¿Y a todo el para mundo. qué quieres transportar a tu familia? Pues para de que viajes? conozcan todo el mundo y sean cultos y aprendan y tengan experiencias. ¿Y qué crees que van a ganar haciendo todo Pues, eso? experiencias. ¿Y esas experiencias que les van a dar? Pues pueden abrir su visión para crear luego su negocio y sean emprendedores y puedan tener negocios chingones y Ujú. ¿no? ¿Y esto les va a generar qué? Dinero. ¿Y el dinero les va a generar qué? Pues va a ser crear fuentes de empleo. Pero a ellos, ¿qué les va a dar? Tranquilidad, gozo. Ok. ¿Qué te parece si trabajamos en que tu familia tenga tranquilidad y gozo? Ok.
Ajá, primero, ¿ok? Porque realmente lo que estás queriendo Ahí cubrir es está. algo muy distinto. Es Exacto. increíble, ¿no? Sí. Me acuerdo Pero que... esa es la facilitación que hace César Ajá. de conciencia para poder llegar a la necesidad que estás queriendo generar o que no tienes ni idea de qué estás tu necesidad. Ahí Exactamente. está el secreto. Es de llegar a eso, es decir, Esa raíz. cómo puedo llegar a entender específicamente cuál Sí. es mi verdadera necesidad y lo que estoy tratando de cubrir, ¿no? Porque me acuerdo que en alguna sesión de seguimiento que tuve yo también tengo mi facilitador, entonces le platicaba, Monse, fui a Alaska, padrísimo, vi unos paisajes, me conectó mucho con este estado de inocencia, con sentirme feliz, pleno y agradecido, ¿no? Yo estaba así en las nubes, ¿no? Claro. Y entonces me dice, bien, pues vamos a trabajar para que puedas generar eso sin tener que ir a Alaska. ¿No? Y entonces ir a Alaska o no es una Digo, decisión está o no. padre. Claro, está No me voy a padrísimo, limitar ¿no? a ir a Alaska. Ajá, exactamente, Pero ¿por qué no generarlo aquí? ¿por qué no generarlo aquí? Es decir, o Chapala. porque o en tu casa, no O en tu necesariamente o en casa. cada momento, ¿no? Si eres un Sí, ser que tú experimental, tengas esta que tú sensación. tengas esa sensación de paz, de tranquilidad, de que todo Claro. está cubierto, Claro. de confiar en que el universo o Dios provee en lo que tú creas y Ok. que se va a dar con las mejores justificaciones. César, Dime algo. necesito que nos des a la comunidad 3 tips acerca de esta generación de flujo en el ser humano. Ok, número uno, les recomiendo escuchar música que los lleve a un estadio vibratorio distinto. Para eso vayan a Spotify, YouTube, cualquier plataforma que utilicen y busquen la música de Carlos Arco. Carlos Arco tiene música para ayudarte a mover. ¿Alguna en especial, algún álbum en especial? A mí me encanta, por ejemplo, Bust, que es un poco Ay, está buenísimo. como un shot Es súper electrónico. Ajá, y tiene un shot como energético Sí. de acuerdo a lo que quieras hacer, ¿no? Para mejorar tus relaciones, para Ajá. mejorar, para la concentración, ahí casi casi los títulos están asociados. Sí. Ese digamos que es como de mis favoritos. Ok. Ese es un consejo. Ese es un consejo, Échalo. es el número 2. No se pierdan el webinario de Carlos todos los lunes a las 2 de la 9. noche. Y ahí van a poder escuchar realmente el fundador de este nuevo estilo de vida, sus consejos de viva voz. Y si se apuran a llegar temprano, incluso pueden escuchar, pueden hablar con él directamente de una situación que está, y bueno, tú lo has vivido, ¿no? Sí. Tú estar con él, con Carlos, Sí. te cambia literalmente, te mueve de una realidad a otra, ¿no? Sí. Porque al final, pues la realidad nosotros mismos la vamos creando y decidimos cómo podemos hacer. Tú como oyente puedes entrar a la conversación con él levantando la mano ahí en el Zoom y puedes pedir, oye, es que yo tengo un problema de tal. La otra vez me traumé, porque no me traumé, me encantó, me impactó, que estaba una señora con la boca chueca, tenía un parálisis. Ujú, Y la señora le pedía por su hijo. ujú. Y, oye, Carlos, que quiero que me ayudes con mi hijo que está enfermo, que no sé qué, no sé qué. Le dijo, ok, cierra tus ojos. Y él le ayudó. Y le dijo, oye, fulanita, ¿y no quieres que te ayude con tu boca? Ah, pues sí. No, es impresionante, ¿verdad? ¿Tú lo viste, Sí. ese programa? Ese webinar. O sea, le dijo, cierra tus ojos, y la señora, salió la cámara de la señora porque hizo un ruido, porque se cambian las cámaras, y su boca era a la mitad de la torsión que tenía. Ujú. O sea, es wow lo que hace Carlos. Nada más que como fue algo físico que lo pude ver, dije, órale. Claro que he visto muchísimos cambios en mí y en mis pacientes, ¿no? Pero esto fue impresionante. Justamente eso les digo en una sesión, ¿no? O sea, me gustaría tomarte una foto cuando entras sí, y cuando cambia. salgas porque Cambia. completamente todo te cambia. Sus ojos. ojos. Ajá. Sí, Los todo ojos eso. es impresionante. Yo los veo cuando despiertan y... O sea, cuando despiertan, bueno, cuando Cuando salen de la abren meditación, en la abren técnica, del ojo, abren los es ojos después. otra persona. Es otra persona completamente distinto, porque claro, todo está conectado, Sí. ¿no? Todo está, el cómo te manifiestas, el cómo lo haces, ese tipo de cosas. Y pues tres. Tip Y el otro yo diría, digo, si lo quieres hacer un poco, hacerlo es, pues sí, anota lo que quieres lograr en términos materiales y empieza a preguntarte realmente qué es lo que estás buscando, ¿no? Esto te va a través de llevar eso. a través de esta técnica de decir, Buenísimo tip. oye, ¿para qué quiero esto? Y realmente qué es lo que estoy buscando y te va a llevar
hacerlo. La mayoría de las veces, que esto es otra parte importante que aprendes también en el sistema, es la mayoría de las veces estamos reaccionando, no estamos eligiendo. Y entonces quiero el iPhone 25. Ajá. ¿Pero por ¿Pero qué para quieres qué? o no? O sea, ¿y para qué? ¿Y, qué, y cuál es realmente Ajá, mi ajá. necesidad? Sí. Y ojo, no quiere decir que no esté, que esté mal Sí, tener cosas no, puedes materiales o pedir viajar lo o que ese tipo de quieras. cosas, sino es decir, ¿qué es lo que realmente estás buscando y cómo podrías llegar primero a ese estado que estás tratando de buscar a través de, de las cosas materiales Ujú. en una elección de tema de conciencia, ¿no? Ok. Oye, Entonces, y este tema de, ese ejercicio está buenísimo. Y este tema de, platícame, porque habla mucho Carlos Arco de esto, Dios provee. Eso es, cuando llegas a eso puedes entender Todo. que, de hecho platicaba con, con Sandra Ajá. esta semana. Sandra es la mano derecha de Carlos Arco. Estaba diciendo que, ¿cómo me platicaba cómo vas con este tema de las Navidades? Y le digo, ¿sabes que no le doy como tanta relevancia? Me gusta mucho, pero no le doy tanta. Me dice, pues yo creo que alguna vez Santa Claus no te trajo algo y por eso no te gusta tanto, ¿no? Me Wow. dice Sandra. Y entonces le digo, no, pues, ¿sabes qué? Nunca fui tan fan de Santa Claus. Le dije, Ok. pero hoy ya sé que cada semana que hablo con Carlos, tengo la posibilidad de que sea como de decir, Es nuestro este es Santa nuestro Santa Claus Claus, cada quiero esto semana. y cómo lo hacemos y si tú te Sí, comprometes con el así sistema es. te va haciendo que hagas cosas maravillosas. Curiosamente, lo que pasa, Sofi, es mucha gente llega por dinero, ajá, y híjole, Ah, es como no, es una transformación. es una transformación. Pero no, Otra pero además conciencia. reciben muchísimo más que el dinero y Claro. a veces se quedan, después de lo que reciben ahí, el dinero se convierte en algo completamente Es otra, no secundario, importa. ¿no? No es Es, tan no hay relevante. Ujú. relevancia. Y se va dando, te empiezan a pasar como cosas. Mira, la primera vez que yo fui a Chicago, este, dije, voy a ir, no me voy a preocupar por el tema del dinero. Eh, y cuando fui, pues claro, cargué toda la tarjeta de crédito, regresé y me dice un amigo, oye, fíjate que tal tarjeta de crédito tiene una promoción que te dan 50,000 pesos y me refieres y como tú ya la ¿Es tienes, en me vas a dar a serio? hacerlo. Eso no me la Entonces, sabía. oye, entonces, Dios todo el viaje provee. se pagó por haber referenciado a un amigo a la No. tarjeta Es de que los viajes. son cosas que dices, ¿cómo? ¿Cómo es Pues posible? Te empiezan, eso es ajá, Dios provee. eso es Dios Y provee. cuando sueltas y no Ajá, le das esta importancia, así, ujú, tienes que confiar. ajá. Y te empiezan a suceder verdaderos milagros ¿Sí? que tienen que ver más como, a ver, en el caso, por ejemplo, que decías ahora del querer un avión, ¿no? Y que tus hijos viajen por el mundo, ¿no? Entonces digo, ¿y si de repente hubiera la posibilidad de que tus hijos te pudieran teletransportar? Ajá. Eso no existe, Sí. ¿no? No creemos que no existe o Sí. hemos Ajá, decidido que no ajá. existe. Pero claro, a ver, tú y yo que somos más o menos de esta generación, ¿te acuerdas cuando veíamos los supersónicos y nos Sí, ya decían estamos que ahí. nos decían que Robotina iba a limpiar la casa y que iban a hacer Ya, las ya, llamadas y no ya. hacemos? Y muchas veces, así, de la misma manera estamos creando Sí. como esta limitación, porque además lo que ha sido como muy complicado en este tema del materialismo es que y por hablábamos un poco antes de esto tuyo, hoy todas estas eh, tendencias que hay a hacerle como mucha publicidad al tema de consigue dinero de una manera muy Sí, fácil sí. y estás siendo tan famoso y tienes el estilo que Ajá. mira, bueno, a ver, tú lo ves con tus hijos hoy, ¿no? Que tus hijos están muy asociados ya a la tecnología. Sí. ¿Cómo te explicas que hoy un muchachito de 25, 30 años esté haciendo millones de pesos No, no están en, en gruesos. este, Están en res- gruesos. Los antes, influencers, pues ajá, sí. antes no, antes eso no existía, ¿no? No, no, Y no. entonces sí, hay mucha más facilidad para hacer el Sí. dinero, pero si no hacemos este link de que el dinero esté asociado a los temas de conciencia, pues también te das cuenta de las barbaridades que han hecho gente que ha hecho muchísimo dinero Y y daño. daño por ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces,
Por eso, si el tema del dinero y lo que estás manifestando en tu vida no está asociado a un tema de conciencia, de Y de entender contribución, y de ¿no? contribución, Al exactamente, o sea, entorno. al entorno. Y de entender que todos somos uno, ¿no? Es Eso, decir, la es que si unidad. yo te hago algo a ti, también me lo estoy Siempre va a haciendo a afectar. mí de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, creo que está habiendo un cambio y una revolución en tema del dinero bastante importante. Muy interesante. Cada día esto de Dios provee, levantarse con esta conciencia. No me gusta, luego de repente no me gusta hablarlo como tan público el Dios provee, porque además yo era de ese tipo de cosas, de personas que venía con una idea y un concepto ¿De este Dios que tienes castigador? castigador, que tienes que cumplir como Ah, ciertos sí, requisitos, sí. hacer cierto tipo de cosas para hacerte acreedor a eso, pero en realidad el entendimiento eh, de salud cuántica es impresionante porque te lleva a entender que Dios es todo y nosotros somos Así es. parte de ese Exacto. todo. Entonces, si somos el todo, no hay manera de que exista carencia porque es la parte. Es Pero que no hay, como dice el Carlos, ¿cuándo te ha faltado algo? O ujú, sea, realmente, ¿cuándo te has quedado sin comer, sin dormir, sin dormir en un de techo? hecho. Siempre va a haber alguien, Ujú. siempre vas a estar. Oye, luego ¿te acuerdas en uno de los talleres que estuvimos que dijo una señora, sí, yo durante un mes sufrí mucho, ¿no? Y entonces yo decía, pues sí, pero la pregunta es si comiste. Ah, Y sí ajá, comiste todos los días. Y es más, ajá, si te vas a temas católicos, pues el Padre Nuestro te dice, danos el pan nuestro de cada día, ¿no? claro, No te dice, ajá, danos sí, el de los sí, próximos 50 años, como a veces de creemos cada día, que eso nos va a dar sí. ese tipo de cosas. Y estar ahí Entonces, en esa confianza. estar en esa confianza porque es justo regresar desde donde se crean las cosas. ¿Me Ujú, explico? Es sí, decir, yo trabajo en temas de selección de personal y entonces cuando llega una persona y le digo, ¿y qué estás buscando en una empresa? Y me dice, estoy buscando estabilidad. Digo, ay, esta persona probablemente está no buscando la le, estabilidad en el lugar equivocado, porque un trabajo no te va a dar sí, estabilidad, solo es un no, trabajo, exacto, ¿no? Un carro no te va a dar nada, o sea, simplemente es un objeto material que está claro, ahí, que puede aparecer y que te va a desaparecer, servir, hacerlo, ¿no? ajá, Pero el tema de trabajar por tu paz, por tu tranquilidad y exacto. te va a ayudar a Eso que es lo más aparezcan, valioso. a que te aparezcan cosas todo lo que tú necesitas y deseas para vivir eso, ¿no? Yo les digo, a mí me gusta viajar en primera clase, pero hoy no cambio mi paz por la primera clase, ¿no? O sea, Exacto, y no están peleados, ¿no? Y lo claro, puedes hacer de claro, esta, claro. bueno, pues la última vez que fuimos no te dije, pues vámonos de Sí, primera la clase, ¿no? primera. Me A dice, Sofi, primera, ¿no? permítetelo yo. Ya, pues Ingue su vámonos, madre. pero sí. Vámonos. Entonces, pero no, eso no quiere decir que, ay, no, o sea, yo soy más que el resto de la... No, por No, simple y sencillamente tiene que ver lo eliges con, tú, ese, sí, claro. con la elección y Sí. con ese tipo de cosas. Oye, César, Dime algo. recomiéndame un libro que es buenísimo. Bueno, hablando específicamente del proceso de manifestación, hay un libro que se llama El Diezmo Sí, de Carlos Arco. buenísimo. Yo creo que lo más fácil es que lo consigan a través de Sofi, a través de la comunidad. No está tan accesible como en librerías, ni en Amazon, ni en ese tipo de plataformas todavía. Está trabajando mucho Carlos en hacer ese tipo de cosas. Pero el libro Bueno, el libro específico. es toda una técnica, pero también son talleres, platica. También hay talleres sobre el diezmo y lo importante del diezmo para ti es que te ayuda a entender el proceso de manifestación, es decir, de cómo estamos manifestando las cosas. No es un taller que te hable específicamente de De cómo dinero, no. hacerte millonario No, en no, 5 minutos no. y cómo pesan los ricos y Sí. todo este tipo de cosas que hoy parece que están Entender tan... tus justificaciones, ¿no? Exactamente, entender cómo es tu proceso creativo para manifestar la Y carencia hay una técnica y hay una muy técnica. interesante que Hay unas deberían de ir. técnicas. Ahorita está, este fin de semana ya está el Diezmo en Cancún. En Cancún el próximo fin de Ah, el semana. El próximo. próximo fin de Ay, semana. pues, bueno. Pues sí, pueden ser. Y constantemente está viendo, hay talleres si entran a la página de Facebook de Salud Cuántica y pueden encontrar, Pueden encontrar todos los cursos y todos los talleres cursos que hay. para todo público y también si tú quieres tomar parte de salud cuántica, está el diplomado, que es el diplomado y luego está el 1, el 2 y el nivel 3. Pero el diplomado te da las bases y te da las herramientas para poder transformar muchas vidas.
Entonces, puedes meterte a estas redes sociales y tener mucha información, o también te puedes meter a las redes sociales de Sanare Comunidad y también ahí con mucho gusto yo te ayudo. Y no se pierdan la oportunidad de tomar una sesión de salud cuántica Sí, para que vean aquí ese. está César, aquí está su Sofía. servidora. De Y verdad hay es muchos terapeutas, ajá. facilitadores de salud cuántica Cuántica. que les pueden contribuir muchísimo a su transformación. Sí, sí. Bueno, César, ay, me encantó. Mil gracias por estar aquí. Muchas gracias Y mira, por la ¿cuál nota. nervio? Estás Pues ya después perfecto. te relajas. Ya Gracias, sé. Sofía. Gracias por todo. Un besote a todos, comunidad. Los quiero mucho. Besos. Bye. Sanaré, un lugar de luz, terapeutas en sinergia.